Causas y efectos de la preocupación. Y es que a todos nos preocupa esto. Mejor dicho, a todos tenemos preocupaciones en nuestra vida. Cualquier cosita nos saca de quicio y ya estamos preocupados. ¿Y qué es la preocupación? Bueno, es preocuparse por algo que no tenemos o que ya pasó y que nos quita el lugar adecuado de nuestra paz, de nuestra tranquilidad, de nuestra seguridad, y aún le quita el lugar al Señor, le quita el lugar a la palabra. Para resumir en pocas palabras lo que significa la preocupación, todos nosotros nos hemos preocupado de alguna manera o estamos aquí sentados preocupados, y usted ha venido con altas dosis de estrés, obviamente de preocupación, pero también de ansiedad, porque la preocupación produce estrés y ansiedad. La preocupación es algo muy serio y lastimosamente a veces nosotros no le damos el lugar que merece, el respeto entre comillas que merece, pero a la vez el tratamiento que se le debe de hacer a las preocupaciones. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque para ponerlo en un contexto, las personas que son ignorantes, que no son letrados o que tienen poco conocimiento, no se me ofenda a nadie, pero esas personas, solo quiero ejemplificarlo, esas personas se preocupan porque no lo saben y que quieren saber más, ¿verdad? Las personas que son listas están preocupados porque saben demasiado o quieren saber más. Los ricos están preocupados porque alguien les puede quitar su dinero o se les puede acabar la riqueza. En contraste, los pobres están preocupados porque necesitan dinero. Los ancianos se preocupan porque están a las puertas de ir a la eternidad, y aquellos que están en el Señor de ir a la eternidad con el Señor. Pero aún así, a pesar de esa seguridad eterna, también nos preocupamos. Los agricultores se preocupan porque no ha llovido. Las temporadas secas de este país son terribles en algunos años, pero también en la temporada ciclónica es peor. Se preocupa porque hay demasiada agua y se pierden las cosechas. Los jóvenes se preocupan porque les van a salir patitas de gallo por aquí y que quieren utilizar de repente una inyeccioncita ahí de Botox, qué sé yo, no sé, ¿verdad? Los que tienen la posibilidad. Se preocupan los jóvenes porque Cristo va a venir y no se han casado. Entonces hay muchas preocupaciones en nuestra vida. Eso prácticamente casi nos resume en eso. Pero la Biblia nos enseña claramente que los cristianos debemos de evitar la preocupación, y esto está en Filipenses 4:6. Ahí aparece en su pantalla para que me ayude a leerlo. Dice: por nada, dígale al que está a su lado, por nada estén afanosos, especialmente si es su esposo, su esposa, alguien que vino con usted y venía estresado, y quizás por ahí dicen, ¿verdad? Los reels ahí, yo no sé, pero por ahí dicen los reels que se pelean antes de llegar a la iglesia y todo eso, ¿verdad? Dígale: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios en amén y acción de gracias. Pero el problema es lo antagónico, lo opuesto que hacemos, porque se lo vamos a presentar a la lotería electrónica, se lo vamos a presentar al agorero, al hechicero, al que lee las manos, al que lee las cartas, en lugar de traérselo al Señor. O confiamos más en una persona que venir a confiar en el Señor. Y la Biblia nos afirma rotundamente que debemos de presentar al Señor nuestras peticiones, nuestras preocupaciones. Aquí aprendemos que debemos traer todas nuestras necesidades, preocupaciones ante el Señor en oración. Pero a veces nos pasa como aquel papá, ¿verdad? Que nunca se comunicó con su hijo de 7, 8 añitos en casa, hablando de los varones, y de repente ya cuando pasó la etapa de la pubertad le cambió la voz y el papá le dijo: hey, tráeme tal cosa ahí de la cocina. Sí, papá. Y el papá: ¿a qué horas cambiaste la voz? Porque nunca hablaba con ese muchacho. Y así nos pasa.
Dios a veces quiere conocer nuestra voz. Mire, hermano, así como de bonita la voz de ese locutor que salió ahí, Dios quiere escucharle su voz tan bonita que usted tiene. Dios quiere escuchar su voz y poder saber cuáles son sus necesidades. Él ya lo sabe, pero Él se complace en escucharnos. Él dice que inclina su oído para escuchar a sus hijos, a su pueblo. Qué inmenso privilegio que el Dios más grande de todos los dioses, el Señor de señores, inclina a nosotros, simples mortales, que somos polvo y al polvo regresaremos. Inclina su oído y dice: yo te quiero escuchar, hijo, yo te quiero escuchar, hija. Pregúntese, ¿a dónde entonces está sacando su voz? ¿A dónde está llevando esa hermosa voz? Esa hermosa voz. A veces sí, ¿verdad? Algunos hermanos como que a la esposa ya no la quieren escuchar porque mira que yo necesito esto, y la voz allá bien arriba, ¿verdad? Bien chillones, o el esposo viceversa, están, mira vieja, que no sé qué, y ya no lo quiere escuchar, ¿verdad? Pero con el Señor es totalmente diferente. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de decidir hoy dejar de preocuparnos, porque esto nos lleva a un doble ánimo en nuestra vida. La Biblia nos enseña acerca de la hormiga y es tan real ese ejemplo, y muchas veces nosotros la miramos y es un insecto nada más, pero hay un mensaje en eso que el mismo proverbista lo dijo, que la hormiga trabaja en todo el verano para que durante la lluvia pueda tener abastecido en su casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no significa que cuando hablamos, y en Mateo capítulo 6 versículo 25 en adelante, el Señor nos habla de nuestras preocupaciones, que no nos estresemos por nuestras preocupaciones. Entonces, sí, Dios nos dice eso, pero también Él no nos está diciendo que no debemos de planificar, de visualizar el día siguiente o el futuro de nuestra vida o de nuestra familia o de su proyecto. Eso dejémoslo a un lado, porque eso no quiere decir las Escrituras, sino que nos preocupamos por algo del hoy. No es la previsión que se prohíbe en los versículos que a continuación vamos a leer, sino la preocupación, es decir, usted está ocupando un lugar antes de. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre, echando toda su ansiedad sobre, porque Él tiene cuidado de los gatos, de los perros, de su carro. Señor, en el nombre de Jesús, sana mi carro. Mire, a veces nosotros somos tan espirituales que cuando se arruina el carro, se arruina el micro, se arruina la plancha, la refri, ahí sí oramos. Señor, sánale en el nombre de Jesús. Sana este gato, Señor, pulgoso, no me importa, pero sánalo. Sana este perro. ¿Cuántas personas han orado por eso? Pero no oran por lo más importante de su vida. Yo sé que hay muchos que aman a los animalitos, pero hay algo más importante que un animalito, y es usted y su familia, usted y el propósito que el Señor tiene para su vida, usted y su bienestar emocional y espiritual. Con esto quiero entrar al primer punto: reconocer la causa de la preocupación. Y leo lo que dice el capítulo 6 de Mateo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Y dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Por supuesto que sí. Usted y yo valemos más que un animalito. Usted y yo valemos más que cualquier otra obra de la creación del Señor. El Señor dice que vio que cuando creó a Adán y posteriormente a Eva, Él dijo que era bueno en gran manera, y se gozó en la creación suya y en mí. Pero
Obviamente tenemos muchas causantes del por qué nos preocupamos todos los días. Y una de ellas es, por ejemplo, el empleo y el lugar de trabajo donde estamos. Muchos nos preocupamos de mañana, lunes, por ejemplo, que pensamos, ¿y si el jefe se da cuenta que hice mal las cuentas? ¿Y si el jefe se da cuenta que hice mal esta petición que él me dijo? Y mañana me va a pelar y mañana me va a llamar la atención. O ya ya sería el tercer memorándum, o sea que hasta aquí llegó. Patitas para que te quiero a la calle. Y nos preocupamos por el mañana y nos preocupamos por el trabajo. Piense en esto. Nosotros nos preocupamos tanto por hacer el dinero, que sí, es el método para poder comprar, para poder pagar, por supuesto que sí. Pero piense en esto. ¿Qué pasaría si un día usted ya deja de tener dinero? Como a muchos nos ha pasado. Se le mueve el petate, se le mueve el piso. ¿Qué pasaría si un día usted ya deja de tener esos ingresos que hoy tiene? Y esa es la pregunta que nosotros nos hacemos constantemente. Pero a veces nosotros estamos tan seguros en nuestros ingresos que nos olvidamos de depender del Señor. Estamos tan seguros en las posesiones materiales que tenemos, y es bueno y gloria a Dios, porque aquí hay gente bendecida, aquí hay gente prosperada por el Señor, y yo estoy de acuerdo que así es y es bíblico. Pero muchas veces nos enfocamos en esto y dejamos a un lado lo que la palabra dice. Primeramente es su reino, primeramente el reino del Señor en nuestra vida. Pero estamos enfocados en los bienes materiales, en el dinero, en las finanzas. Estamos tan pendientes de eso. Mire, a veces nosotros estamos tan pendientes que estamos esperando cuando nos activen un extra financiamiento en la tarjeta de crédito, ¿verdad? Uy, hombre, aquí compro la moto, pago las deudas que tengo en la pulpería de Don Choncito, pago aquí lo que debo. Híjole, a mi hermana le debo, Dios mío, le debo todo esto. Y empezamos a hacer números por un extra financiamiento. Nos preocupamos por el futuro, mas no nos preocupamos por saber lo que la palabra del Señor afirma para nosotros. Nos preocupamos por los desastres y traumas. Bueno, en pandemia, ¿qué no nos pasó, verdad? Hasta 2 huracanes atravesamos en el pleno 2021. Y atravesamos muchos desastres naturales en nuestras vidas, y eso también a nosotros nos trae preocupación, y especialmente cuando alguien de nuestra familia, amistades o nosotros mismos hemos sufrido. Por supuesto que es valedero en esas situaciones preocuparse. No digo que está mal preocuparse. El problema es a dónde llevo mi preocupación o a dónde se queda mi preocupación. Nos preocupamos por las relaciones, y esta es una de las causas: las relaciones familiares, las relaciones de amistades, lo que les decía. Y es una realidad. Todos los jóvenes se quieren casar, bueno, al menos los que no se la quieren robar, ¿verdad? Obviamente, sino que los que quieren hacer las cosas de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, y quieren casarse para experimentar algo de su vida, algo personal, algo hasta físico. Y dicen: Señor, no vengas ahorita, espérate allá en el cielo. Mira, creo que allá por la nebulosa tal, allá están ocupando ayuda. Y nos inventamos unas cosas muchas veces porque estamos preocupados por el futuro. Sin duda alguna somos más importantes que las aves, que los animalitos. Dios no nos va a llevar, por supuesto, el alimento, como dice la palabra. Las aves buscan el alimento, Dios no le va a llevar el alimento a su boca, porque como algunos, pobrecitos ellos, ¿verdad? Los pequeñitos de casa, que la mamá tiene que decirle: vaya, mi amorcito, abra la boca, por favor, aquí viene el avioncito, abra la boca, así que aquí viene, si no va a aterrizar en otro aeropuerto, cuidado con el aeropuerto del ojo. Ay, no, si la abro. Tiene 45 años el jovencito, ¿verdad? El niñito, y todavía vive de esa manera. Entonces, la Biblia no nos dice que seamos personas haraganas, sino que seamos fructíferos, por supuesto, pero que tengamos cuidado dónde está nuestra preocupación. Debemos estar alegres porque hoy tenemos la suficiente fuerza para estar aquí, en primer lugar.
Usted debe de estar feliz, alegre, agradecido con el Señor, porque Dios le dio la oportunidad de estar en esta mañana en la iglesia recibiendo la palabra del Señor y viniendo a dejar todas las presiones de su vida y preocupaciones en las manos del Señor. Mire, a veces nosotros nos preocupamos y un estudio reveló que el 40% de lo que nos preocupa nunca sucede. 40% de lo que a mí me preocupa nunca pasó, nunca va a pasar. El 30% de lo que me preocupa ya pasó. Muchos estamos preocupados por lo que pasó ayer, lo que pasó hace meses, hace años, y ya pasó. Estamos desgastándonos en nuestras emociones a raíz de eso. El 12% se preocupa por lo que dirán, por las críticas. Muchas personas se desviven por eso. El 10% se preocupa por su salud y apenas un 8% por los problemas que verdaderamente son reales. Mire a dónde se enfoca la preocupación. Mire a dónde está enfocada su preocupación. Todos nosotros hemos ocupado una mochila como estas y venimos a la iglesia. Viene llena, le metemos todas las preocupaciones de las deudas, las preocupaciones de mi familia, las preocupaciones de estudio, las preocupaciones de problemas con mi cónyuge, las preocupaciones de problemas de mis hijos que no sé qué hacer con ellos, pastor, y etcétera. Y empezamos a llenarlas. Y aquí la preocupación es como una mochila, como estas. Y nos la ponemos. Y ahí va dependiendo de lo que del cliente, ¿verdad? Ahí depende del cliente, de lo que yo le metí a esta mochilita, de lo que yo le puse adentro. Póngale nombre, póngale algo, lo que usted en este momento está pensando. ¿De qué la llené? ¿De qué la llené hoy? Y así venimos. Pero ¿sabe qué? Usted está en el lugar correcto. Si usted trajo, y yo creo que todos, yo creo que a menos que usted no tenga ninguna preocupación en su vida, hermano, mire, ahí vamos a poner un stand y nos tomamos una foto, por favor, porque yo lo voy a felicitar si no tiene ninguna preocupación en su vida, ¿verdad? Que darle al Señor. Definitivamente, como dijeron allá en Estados Unidos, usted es un extraterrestre. Pero todos nos preocupamos. Kevin, pasa por favor, póngase ahí, mi querido jefe. Mire, venimos al lugar correcto. Usted está aquí con preocupaciones y todo, y su mochila lo lleva hasta encorvado o lo lleva de lado, que vienen los achaques de las enfermedades, que muchas veces no son enfermedades ocasionadas por algo que padecemos, sino que sencillamente es por el estrés, por la ansiedad que cargamos. Y allá vamos con la ansiedad. Ay, qué rico está esto aquí en la refri, en la nevera, me lo voy a comer. Qué rico está este churro, me lo voy a comer. Ah, qué rico está, voy a agarrar más comida, me la voy a comer. Y estamos ansiosos de todo y estamos preocupados y muchas veces no nos damos cuenta. Pero hoy el Señor te dice: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Esa es la promesa del Señor en su palabra. ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, yo lo invito a hacer esto. El Señor está aquí y Él le dice: entrégame tus cargas, entrégame todo. Yo te entrego mis cargas, Señor, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Así que gracias, Señor, por llevarte mis cargas. Gracias, ahí las dejo. Adiós. Nos vemos preocupaciones, nos vemos problemas, porque están en las manos correctas, porque en mis manos no pude hacer nada, no pude realizar nada, no pude solucionar nada, pero en esas manos están en las manos correctas. Pero yo le invito y le hago conciencia, piénselo, déjeselas a Él. Déjeselas al Señor, porque muchos de nosotros terminó el culto, gracias a Dios, ya era hora, me estaba durmiendo. Sí, hombre, me estaba durmiendo. Este Eric sí es aburrido, mejor me la llevo. Y nos vamos y las llevamos de nuevo y las llevamos a la casa. Y ya entendimos que no vamos a solucionar nada si no es con el Señor de por medio. Deje sus cargas en las manos del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. De hecho, dice que aún hasta las intenciones de los pensamientos del ser humano, Él ya las conoce. O sea,
No ha llegado ni la necesidad a su vida, no ha llegado el problema a su vida, no ha llegado la preocupación a su vida, y Él ya la sabe. Por eso dice la palabra: vengan a mí los que están cargados, yo los voy a hacer descansar. Gracias, llévesela ahí de paso, por favor. Somos personas capaces de llevar carga, pero también somos capaces de podérsela entregar al Señor. Alguien debe de salir de este lugar descargado, diciéndole al Señor: aquí están mis cargas, Señor, mira mis problemas, mi familia, tengo algún familiar que se fue, tengo algún familiar que o mi esposo, mi esposa me dejó, Señor, esas cargas ahí son tuyas. Mis hijos están en una etapa tremenda, mis cargas son tuyas, Señor. Tengo problemas porque ya no me ajusta el mes, ya no puedo llegar a la quincena si quiero. Es más, fíjese que ni a la semana llego. Señor, aquí están mis cargas. Enséñame a ser un mejor administrador, enséñame a ser un mejor esposo, enséñame a ser un mejor hijo, enséñame a ser un mejor creyente, enséñame a poner en práctica tu palabra para yo poder salir adelante. Dejemos nuestra carga al Señor. Número 2, entender el costo de la preocupación. Necesitamos identificarnos aquí, hermano. ¿Cuál es el costo que me está llevando a un producto, a un destino? Mi preocupación. La preocupación nos puede llevar fácilmente a un trastorno emocional, a un trastorno psicológico, y algunos lo conocen como trastorno de ansiedad, llamado TAG o TAG. Estos son algunos de los efectos relacionados con la preocupación, que se convierte en estrés y ansiedad. Y esto nos conlleva a la enfermedad, como por ejemplo resfriados, virus. Ya está comprobado que de hecho su sistema inmune se reduce cuando usted está estresado, cuando usted está angustiado. La depresión y ansiedad. Hermano, ¿cómo es posible que un niño hoy de 10 años esté en depresión? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible ese acontecimiento? Así es que dicen, ¿verdad? En las redes sociales. ¿Cómo es posible que una persona tenga a su corta edad preocupado? Uno a veces se pregunta y dice a un adolescente de entre 15, qué sé yo, a 18 años por ahí, o más joven: ¿estás preocupado? Sí, mira, es que no tengo para la recarga. Y uno: ya tuviera las que yo tengo, Dios mío. O sea, no tengo para la recarga y el papá le da todavía. No tengo, estoy preocupado. Y así va. Y uno compara esas situaciones. Y hay, como quien dice, niveles, así como nos explicaba Charlie acerca del logo, ¿verdad? Como esos niveles a veces no es en los niveles del espíritu que estamos, sino que en los niveles de la carne, de la preocupación, en los niveles de mis problemas, en los niveles del yo mismo. Y eso no nos hace despegar, hermanos, a donde Dios nos quiere llevar, a donde el Señor lo quiere establecer a usted. Deje sus cargas al Señor. La fatiga, el dolor de cabeza muchas veces, problemas o ataques cardíacos, insomnio. Muchos no pueden dormir. Hay muchas personas que no pueden dormir. Algunos saben que de repente es el cafecito por la tarde que ya no lo pueden tomar, ¿verdad? Porque su sistema nervioso se dispara. Pero hay otros que no podemos dormir porque empezamos a pensar cuando estamos acostados: Señor, no pagué la deuda, ¿cómo voy a hacer mañana? Señor, mañana me toca presentar este proyecto y no he terminado. Y empezamos a cavilar ahí en la plena almohada, hermano, y se le fue el sueño. Y pasan horas y horas y horas tratando usted de resolver algo que no puede resolver. Porque la preocupación, ¿qué es la preocupación en realidad? Nada. Porque con preocuparnos no vamos a ganar nada, sino que nos va a robar fuerzas, nos va a provocar ansiedad, nos va a provocar lágrimas, nos va a provocar dolor. Pero cuando venimos al lugar correcto, a la presencia del Señor, al trono de la gracia, es ahí donde nosotros podemos entregar todas nuestras cargas. ¿Cuántos de nosotros hemos venido al altar y empezamos a decirle: Señor, aquí están mis cargas?
Señor, aquí está mi dolencia, aquí está mi dolor. Cuando venimos a la presencia del Señor en nuestra casa y nos arrodillamos ahí en el lugar donde oramos y exaltamos el nombre del Señor. Señor, aquí está, Señor, toda mi carga. Señor, aquí estoy. Yo te necesito, Señor. Y ¿sabes qué, Señor? Yo solo no puedo. Y hoy vengo a depositar toda mi ansiedad ante tu presencia. Hoy vengo a depositar todo mi estrés ante tu presencia. Hoy vengo a depositar todo lo que el futuro me preocupa. Lo vengo a depositar en tus manos. Este dolor que ha estado en mi corazón lo vengo a depositar en tus manos. Y cuando terminamos, gracias Señor, porque en ti encuentro el oportuno socorro. Gracias Señor, porque en ti encuentro sanidad a mi corazón y encuentro el momento correcto, el lugar correcto para sentirme liviano de todas mis cargas. Pero si no lo practicamos, mis amados hermanos, vamos a vivir en una sociedad llena de estrés y por ende de ira, de amargura, de enojo, de pecado total, si no depositamos en el lugar correcto nuestras cargas. Y hay muchos más problemas. Hasta personas tienen problemas de estomacales. Muchos usan sustancias tóxicas para poder ayudarse. Otros tienen problemas de concentración. El caso es que esto se convierte en una depresión o en una ansiedad crónica cuando la preocupación no la llevamos al lugar correcto. Preocuparnos no cuesta nada. El problema es que nos quita todo cuando nos preocupamos. Hay dos cosas por las que no nos debemos de preocupar, amados hermanos. Una de ellas es que no podemos hacer nada si nos preocupamos. Y la otra es que cuando nos preocupamos las cosas por las que no podemos hacer nada. Repito, las cosas que sí podemos hacer algo, más bien, aquí corrijo. Número 1, las cosas que sí podemos hacer algo. Y número 2, las cosas por las que no podemos hacer nada. En esos dos grandes bloques nos encerramos y ahí nos compenetramos y de ahí nadie nos puede sacar. Pero hoy el Señor te dice: ven a mí y deposítame en mí tus cargas. Mire, por ejemplo, hay un león. Imagínese un león, si usted, obviamente lo hemos visto en la televisión, cuando caza una presa. Ese león la caza, la desmenuza con su fuerza, con sus zarpazos, prácticamente la descuartiza, ¿verdad? Y se alimenta ese león fuerte, feroz, grande. Pero también a su vez hay otro grupito de insectos pequeños que se alimentan de lo que dejó aquel león, y son las hormigas carnívoras. Se alimentan y esas hormiguitas se meten hasta dentro de los huesos y dejan limpito todo aquel cadáver y se alimentan. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces depende de las habilidades o de la fuerza y nos comparamos con otros porque están logrando más que yo. Las hormiguitas no se preocupan porque no tienen el gran cuerpo y pueden ir por la presa, sino que dependen de que otro case, ¿verdad? Por ellas. Y a veces nosotros nos metemos en ese problema, en ese rollo en nuestra mente de que miramos a aquel hermano que comenzó un negocio y le fue de maravilla. Miramos a aquella familia que comenzó, le regalaron todo en su noche en su día de bodas, y a nosotros nos ha costado tanto poder salir adelante de esa situación. Miramos a aquel hermano que está siendo tan bendecido y yo todavía estoy con esta necesidad. Si supieran, a mí me lo deberían de dar los hermanos. Y a veces nos ponemos en esa situación comparándonos, porque no se trata de mi fuerza, no se trata de las habilidades que yo tengo cuando es en el factor de preocupación, sino que se trata de a quién se las voy a dar. Se trata de la gracia y el favor del Señor para con aquellos que de humilde corazón se acercan a Él y se las entregan totalmente. La preocupación sin duda es un insulto al Señor, Romanos 8:28, y es un versículo que conocemos todos, pero es un insulto para el Señor porque sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su llamado
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero nosotros nos preocupamos por todo, mis amados hermanos. No os afanéis, dice Mateo 5:31, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y aquí precisamente se hace referencia a aquel que no es creyente cuando refería a gentiles. Obviamente aquellos que están apartados, aquellos que no conocen del Señor. Y a veces nos comportamos como ese grupo. A veces nos comportamos como esas personas que no tienen a quién acudir, que no tienen el respaldo que usted y yo tenemos hoy, que es nuestro amado Señor y Dios Todopoderoso. Y para ir terminando, entender cuál es la cura de la preocupación es vital. Y número 1 es confianza. Confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Dios sabe aún hasta lo que nosotros no sabemos, amados hermanos. Dios conoce perfectamente su vida, lo que va a acontecer en sus años en esta tierra. El Señor sabe cuándo nos toca partir. Y muchas veces nos estamos preocupando porque el día de mañana podemos morir. Porque si muero, van a quedar mis hijos, va a quedar mi esposo, mi esposa, va a quedar mi familia, mis papás, sin yo poder siquiera ayudarles. Me preocupa que mañana se muere tal persona y todavía no he podido perdonarlo, todavía no he podido arreglar esa situación con esa persona. Y estamos preocupados constantemente. Pero esto se termina cuando comenzamos a confiar en la gracia, en el favor, en la benevolencia del Señor Dios Todopoderoso, porque Él ha prometido que nos llenará, nos bendecirá, nos proveerá en cualquier situación de nuestra vida. Eso lo ha prometido el Señor. Y otra de las curas sería ser agradecidos con el Señor. Ser agradecidos por lo que tenemos. Ser agradecidos por lo que yo soy y lo que yo tengo y lo que el Señor me ha dado. Mire, pongamos este ejemplo. Una pareja, un matrimonio joven, 35 años ahí por aproximadamente, esposo y esposa, tienen un niño, un pequeñín, y llegan donde el pastor y le dicen: pastor, es lo peor que me ha pasado en mi vida. Ya no podemos con más. Ya no tenemos nada absolutamente. Somos las personas más pobres de toda la comunidad. Ya no tenemos nada, pastor. No sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo proveerle a mi hijo? ¿Cómo puedo proveerle a mi esposa? ¿Cómo puedo ayudarle? Y llegó con aquella frustración aquel varón, y llegó con aquella preocupación aquel varón. Y el pastor sabiamente le empezó a hacer algunas preguntas, lo empezó a confrontar y le empezó a decir: pero ¿sabes qué? Ese niño que tú tienes ahí, ¿tú se lo venderías a alguien por 30,000, 40,000 lempiras o más para saldar tus deudas, para poder comprarte lo que necesitas, para tener la comida, la ropa, el carro o lo que sea que necesites? Obviamente la respuesta de aquel hombre fue un rotundo no. Porque amaba a su hijo, lo ama de tal manera que no tiene ningún precio. Y así somos nosotros como padres. Después le dice el pastor: mira a tu esposa. Mira a tu esposa. ¿Cuántos hombres en esta tierra quisieran tener una mujer como ella? Prudente, sabia, que está contigo en las buenas y en las malas, que a pesar de esta situación no te dejó. A pesar de la pobreza a la que llegaste, no te dejó. ¿La cambiarías? ¿La venderías, de ser un caso extremo? Y lo empezó a interrogar de esa manera. Algunos varones, no sé si responderían: sí, Señor, llévatela. Pero este hombre le dijo: no, porque Dios me ha bendecido. Es la bendición que Dios trajo a mi vida. Es la bendición, la benevolencia de Jehová representada en mi vida. No la podría dejar, no la podría, ni siquiera puedo pensar en que me den a cambio dinero por ella. Y el pastor le volvió a hacer una última pregunta y le dijo: mírate a ti. ¿Eres un hombre sano? ¿Estás aquí parado conmigo platicando? ¿No tienes ningún impedimento físico?
sino que tienes la robustez para poder trabajar el día de hoy y estás sano, no estás en un hospital y tienes fuerza todavía para poder hacer las cosas mejor el día de mañana, y si mañana encuentras un trabajo, lo podrías hacer sin ninguna necesidad, sin ningún problema. Y ese hombre le dijo: sí, pastor. Entonces, ¿cómo te consideras? ¿Pobre o rico? Porque muchos ricos quisieran tener tu salud y lo darían todo por tu salud, por tener tu vigor, por tener a tu esposa, por tener a tu hijo, a tu hija. Y ese es el problema de nosotros, que nos enfocamos mal. Y estos lentes, tenemos un mal enfoque. Sin duda los lentes nos ayudan, ya sea para descanso de nuestra vista o para poder ver mejor lo que ya no podemos ver. Pero a veces tenemos los lentes de la preocupación puestos en nosotros y estamos enfocados solo en el problema y no nos enfocamos, no nos ponemos los lentes del Señor, los lentes de la gracia, los lentes de la fe, los lentes que nos pueden hacer ver que más adelante yo sí tengo una salida, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, yo estoy con el Señor y el Señor está conmigo, y el Señor ha prometido que no me dejará, sino que Él es mi alto refugio, Él es mi fortaleza en medio de mi aflicción. ¿Y sabes qué? Si yo muero, tengo herencia eterna y voy para la eternidad. Aún si yo muero, el Señor nos da esa respuesta. Pero cuando estamos enfocados de la manera equivocada, entonces nosotros solo vamos a ver lo malo y por ende vamos a vivir una vida infeliz. Hoy el Señor te dice, iglesia, vive una vida feliz, sea agradecido, confía en mí. Pon tu confianza plenamente en el Señor y Él hará, dice las Escrituras. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente ante el Señor. Y para terminar, tengo este carrito por acá. Todos sabemos que los carros fabricados están hechos para soportar un peso, y no precisamente es el peso que ellos tienen. Digamos que este carro en su tamaño normal, real, aproximadamente, ¿qué? De repente unas 2 toneladas, pastor, por ahí, de repente, o 1,5 toneladas, no sé, por ahí, menos. Pongámosle 1 tonelada, vaya, para que entendamos. Imagine que este carro en su estado real soporta 1 tonelada. Pero ¿qué pasa si usted y yo le ponemos 2 toneladas? ¿Qué va a suceder? Este carro va a comenzar a temblar, ¿verdad? Así como algunos cuando le dice la esposa: amor, tenemos que hablar. Empieza a temblar este carro. ¿Por qué? Porque sus amortiguadores, la dirección y todo eso que tiene que ver ahí para que el carro el carro pueda sostener ese peso, ya fue violentado. Ya no puede con ese peso. Y sabe, a veces Dios es tan maravilloso que a nosotros nos hizo con un diseño maravilloso, que nos dio la posibilidad de soportar ciertas pruebas en nuestra vida, y de ahí dice que no va a darnos más de lo que podemos nosotros soportar. Escuche qué maravilloso es el Señor. Lo conoce tan bien a usted y a mí, que no nos va a dar una prueba que esté sobrehumana, que sobrepase su capacidad, que sobrepase los amortiguadores de su fe, para que su fe no tiemble como cuando su esposa le dice: amor, vamos a hablar, ¿verdad? Sino que pueda estar firme y usted pueda salir adelante. Así que esa prueba, esa preocupación que usted tiene, el Señor ha permitido para que le busque, para que dependa de Él, para que confíe plenamente en Él y no confíe en las cosas que hemos alcanzado en esta tierra, sino que confiemos plenamente en Él y estemos seguros en la palabra profética del Señor, más segura que está aquí en las Escrituras. Así que hoy, iglesia, levántese en el nombre de Jesús y comience a confiar y a ser agradecido y depositar sus cargas en el Señor. ¿Alguien puede decir amén?